invitaron a charlar algunos tópicos, tal vez de alguna forma superficial, porque es un tema sumamente complejo. En cada congreso, cada curso internacional están aún en el debate del mecanismo productor, de sus variedades de tratamiento que existen en esta situación de las lesiones de mango rotador. Un servidor trabaja en el Hospital de Joco de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, y ahí predominantemente vemos patología de tipo traumatológico, y estamos a cargo del módulo de hombro y de extremidad torácica, y vemos una gran variedad de pacientes, no tanto desde el punto de vista deportivo, pero hoy quise traer estos ejemplos porque creo que son una forma de demostrar cómo se producen las lesiones del mango rotador. Vamos a abordar desde un aspecto biomecánico cómo se producen estas diversas lesiones. El mango rotador, como ustedes saben, está formado en su parte anterior por el músculo subescapular, más superiormente por el supraespinoso, y en una vista posterior tenemos el infraespinoso y el redondo menor. Es una imagen artroscópica de una rotura del mango rotador, y en este esquema se muestra una lesión masiva del supraespinoso, que es más o menos hacia donde está su inserción en la tuberosidad mayor. No podemos dejar de mencionar cómo se encuentra integrada nuestra compleja cintura escapular, porque está formada por tres articulaciones verdaderas y decían los clásicos, dos mecanismos articulares o falsas articulaciones. La que hoy nos ocupa básicamente es la articulación glenohumeral y el mecanismo suprahumeral, o también conocida como articulación suprahumeral. Todo empieza, determina inclusive la sintomatología dolorosa y las alteraciones en la función, si esto se haya afectado. Esto que se conoce como pares de fuerza o pares de fuerzas. Muchas veces no nos explicamos por qué radiográficamente un paciente tiene, lo que decía el doctor Martínez, una acetabularización del acromion y una deformidad de la cabeza humeral que se conoce como femoralización. Y el paciente puede mover, y el paciente puede comer, y su dolor es más o menos moderado. Y otro paciente, Sibauer, es un médico que hizo clasificación en diferentes estadios de este problema, a lo mejor una 1A, donde apenas empiezan esta serie de cambios y que no hay una inestabilidad importante, el paciente tiene mucho dolor. Esto va en función a la alteración de los pares de fuerza. Esto, en este esquema, vean ustedes, es un corte axial. Esta es la cabeza del húmero y esta es la glenoides. Estos son vectores de fuerza que son en sentido centrípeto, es decir, hay una reciprocidad, hay una concavidad en la glenoides y un tercio de esfera que se va a articular solamente de la cabeza del húmero. Aun cuando el tendón superior que mostrábamos en un principio se haya dañado, como es el supraespinoso, de todos modos el subescapular por delante y el infraespinoso y el redondo van a hacer una fuerza de coaptación para que haya una buena reciprocidad de la cabeza del húmero con respecto a la glenoides. Cuando esto falla, entonces estos vectores cambian y el deltoide sigue actuando ante la insuficiencia del manguito rotador. Entonces es que la cabeza tiende a migrar proximalmente, y como esa imagen que les mostraban en la plática previa. En realidad el manguito rotador es un espaciador, pero su acción es deprimir la cabeza humeral y comprimirla hacia el centro de la glena. Vamos a ejemplificar. En un lanzador como este existen diferentes clasificaciones de las fases de lanzamiento, pero vamos a hablar solo de tres. En una fase de retropulsión o de preparación, vean ustedes el coreback, que está haciendo movimientos de abducción, de extensión y de rotación externa. Principalmente el deltoides es el que actúa en ese sentido, y cuando tenemos una integridad de la cápsula y cuando tenemos una integridad, un equilibrio tanto en los ligamentos como en el músculo, se va a formar lo que se conoce como efecto barrera, es decir, el subescapular con la cápsula íntegra va a impedir que haya una mayor traslación de la cabeza del húmero, que haya una subluxación.
Si no es así, entonces vamos a tener un atrapamiento del manguito rotador y desde ahí podemos tener ya problemas de dolor. Luego, tenemos la fase de aceleración. Va a haber se va a comenzar instantáneamente con un movimiento inverso. Es decir, aquí el subescapular que estaba conteniendo ahora va a pasar a efectuar fuerza, a contraerse, y junto con el pectoral mayor van a lanzar con mayor fuerza esta pelota. Porque ¿a qué nos referimos con relajación del mango rotador? A la parte posterior, es decir, el infraespinoso y el redondo menor. Ahora van a tener una relajación. Luego, en la siguiente fase, que es la de desaceleración, ahora estos elementos posteriores van a contraerse para desacelerar. Es un mecanismo realmente complejo que ahora tratamos de desmenuzar, porque no solamente de ellos participan, dorsales, romboides, cerrados, etc. Muchos músculos interactúan de manera global y tridimensional, pero esto es para fines ilustrativos o didácticos y de su mayor comprensión. Bueno, aunado a que se puede producir una lesión del manguito, también en esta fase puede coexistir otra lesión del bíceps, de la porción larga del bíceps en su inserción, que es en el abdomen, y en el tubérculo supraglenoideo, y tener lesiones que se conocen como SLAPs. Entonces agregamos. Vean ustedes más o menos este esquema. Todo empieza cuando hay un desequilibrio entre los estabilizadores dinámicos representados por el supraespinoso, infraespinoso, redondo venoso subescapular y músculos periescapulares, con lo que son estabilizadores estáticos, que son la cápsula y los ligamentos. Entonces hay un desequilibrio porque el clásico ejemplo, el adolescente que picha los fines de semana y que el manager no tiene la mayor conocimiento de esta cuestión de la biomecánica y dice, eres bueno, tírate otra entradita y otra entradita y otra entradita. Entonces cada que estamos haciendo esfuerzos y forzando a este brazo, pues hay cargas que van a superar los límites fisiológicos. Y entonces la elasticidad capsular se ve comprometida y entonces la traslación de la cabeza se aumenta y puede haber subluxación, atrapamientos o inclusive de manera ya crónica y forzada desgarres del mango rotador. Y debemos quitarnos de la cabeza el hecho de decir pinzamiento. Ahora resulta que es como la lumbalgia, es una lumbalgia. No, bueno, hay una hernia discal, hay una radiculopatía, hay una espondilolistesis, todo tiene nombres y apellidos. Entonces también la cintura escapular no es la excepción. De manera que no podemos todo decir que es pinzamiento, porque hay dolor. Entonces, una cantidad infinita de diagnósticos que podemos hacer mal en la cintura escapular si no desmenuzamos, si no hacemos un análisis detallado de esto. El síndrome de pinzamiento se refiere a un conjunto de fenómenos que ocurren y que no solamente abarcan la lesión del mango rotador. Tenemos también elementos como son las bursas, en este caso representativa del esquema, la bursa subatromial o subatromio subdeltoidea, y que casi todo el mundo en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido un pinzamiento, etapa 1, que así llamaban los clásicos juvenil, y que se presenta en jóvenes, gente de menor de 25 años, y solamente que se caracteriza básicamente por edema reversible y hemorragia, y su manejo va a ser de forma conservadora. La etapa 2 entre los 25 y los 40 años, donde puede haber ya tendinosis, puede coexistir lesiones menores y que también con una buena fisioterapia vamos a tratar a estos pacientes y van a tener una buena evolución, un buen resultado. En la etapa 3 ya es mayor de 40 años y cuando tenemos lesiones considerables, podemos tener roturas de diferentes magnitudes y seguramente ya veremos un tratamiento ya invasivo, que puede ser abierto o puede ser artroscópico según el caso. Por eso es muy importante insistir en el interrogatorio con las características del dolor. Siempre vamos a hacer semiología. Generalmente este es un dolor de predominio nocturno que despierta al paciente, que impide que duerma del lado afectado. Y obviamente cuando nosotros hacemos la exploración no la vamos a iniciar por los hombros, la vamos a hacer por la columna cervical. Siempre por la columna cervical. Hemos visto muchos casos, institucional o particular, como sea, de pacientes que llegan con atrofias y atrofias bilaterales y con o disminución de la fuerza muscular. Y entonces estamos hablando de otro tipo de patología
y al final lo del hombro, gente que amigos de los hospitales dicen, ¿sabes qué? Ya opéralo, cuando en realidad vienen problemas de arriba. Entonces, ¿cuáles son los de arriba? Bueno, pues pueden ser esclerosis amiotróficas, pueden ser distofias musculares, pueden ser hernias discales, etc. Entonces es muy importante siempre hacer la exploración desde la columna cervical. Y por supuesto tiene que ser una exploración bilateral, siempre bilateral. Entonces cuando estaba yo chavo, pero pues vamos a pasar mejor unas más de ciencia. Bueno, son algunas maniobras, como la maniobra del rezago. Hay 30 o 40 maniobras, todas tienen diferente sensibilidad y especificidad. La maniobra del rezago, cuando tenemos a nuestro paciente y que sospechamos una lesión del mango rotador, pedimos que haga rotación externa. Generalmente no lo pueden hacer, entonces uno lo lleva hacia afuera y el paciente que tiene una lesión considerable del mango rotador tiende a regresar la extremidad. Esta imagen corresponde a lo que se llaman pseudoparálisis, cuando hay un problema de atropatía rotadora por una lesión masiva. Es decir, ya ese mecanismo de equilibrio que hablábamos desde un principio, o esos pares de fuerza se ven afectados, entonces tienden a vibrar la cabeza. Vamos a tener repercusión en la movilidad con gran sintomatología dolorosa. Y ese pseudoparálisis, ustedes se acuestan al paciente, desde luego que va a poder acostado llevar, si no a 180, sí 160 grados de flexión, por ejemplo, la extremidad superior, el signo clásico de Hawkins que estamos viendo. Casi siempre el hacer la reducción a 90 grados y después movimientos de rotación interna o externa va a despertar dolor. Por ahí combinamos con la reducción. Hay muchos nombres que se atribuyen, Gerber, Crucial, despegue, etc. Pero son para evaluar lesiones del músculo subescapular. También es importante subrayar que cuando vemos atrofias musculares considerables, pueden coexistir lesiones neurológicas a tratamientos del supraescapular o del circunflejo. Entonces siempre es muy importante la exploración y la clínica. Esto es como se deben tomar las proyecciones que los ortopedistas llamamos proyecciones verdaderas. Verdaderas porque se hallan en relación al plano de la escápula, que es a 45 grados, no es a 0 grados. Nuestro cuerpo no está diseñado, no tenemos... Si nos ponemos de pie, nos toman en unas fotografías axiales, nuestras escápulas tienden a estar adelante 45 grados, no están a 0. Y sin embargo, las radiografías que nos toman en los hospitales todas son así, entonces la cabeza sale superpuesta a la adenoides. Y estamos acostumbrados a decir que eso es una parte de hombro, cuando en realidad es como de tórax, ¿no? Y bueno, estas son otras proyecciones de lo que llamamos el perfil traumático, como es la proyección axilar o la proyección lateral o de pie de la escápula. Algunos tips cuando vean ustedes que hay disminución del espacio subacromial. En condiciones normales debe medir de 7 a 14 milímetros. A veces la presencia de osteófos, también tomar en cuenta la articulación acromioclavicular. ¿Cuántas veces he tenido el paciente que hacemos una muy buena reconstrucción, ya sea por vía artroscópica o abierta, según sea nuestra experiencia, continúa con dolor? Y con algo tan común, tan sencillo, el haber detectado y tratado en su oportunidad la articulación acromioclavicular, nos hubiera evitado dolores de cabeza. Siempre, bueno, en casos de tendinitis calcárea, y siempre hacer examen comparativo, eso se recuerda. Y vean ustedes, hablando de comparaciones, dónde está la cabeza aquí, dónde está, cuánto mide esta distancia del espacio del borde superior de la cabeza con el borde inferior del acromio. Vean ustedes cómo ya no hay reciprocidad porque esos pares de fuerza se han perdido y entonces el deltoides tiende a jalar ante la falla de un mango rotador. Los estudios que se utilizan, ultrasonidos y resonancia magnética. Ultrasonidos, solo vamos en obviedad del tiempo a decir, miren, vean estas imágenes. En términos radiográficos o radiológicos se denomina, o ultrasonográficos, una imagen hipoecoica. Generalmente cuando vemos esto, estamos hablando de que hay aire o hay líquido y esto se traduce en una rotura del tendón del supraespinoso, el borde de la cabeza, y luego arriba tenemos los tendones y después la bursa subacromial. Y este es el gold standard, es el mejor estudio que tenemos para diagnosticar lesiones del mango rotador, que es una resonancia magnética. Y obviamente a nivel de medicina general sí recomendamos otro tipo de situación, no la resonancia es costosa. La resonancia es el estudio cardinal, pero la estamos
ya más bien indicando cuando estamos pensando en un procedimiento ya de tipo invasivo. A lo mejor el común denominador con el ortopedista dice, bueno, todo el mundo hoy en día quiere resonancias para todo, ya sea institucionalmente, privado, no por el costo, pero institucionalmente, vengo a que me hagan mi resonancia, ¿no? Así ya directo. Bueno, pues vean ustedes, aquí se denomina hiperintenso cuando tenemos aquí ya una retracción del tendón del supraespinoso. Vean una lesión, a veces hay derrames articulares y son estudios de precisión que nos permiten planificar una buena cita. ¿Cómo damos tratamiento? Bueno, aún hoy en día se sigue debatiendo cuál es la mejor forma. Los artroscopistas dirán, es que es el mejor resultado con los manejos artroscópicos, y quienes somos cirujanos de cirugía abierta diremos lo contrario. Lo importante es mencionarles a ustedes que definitivamente la artroscopía es un método actual, es un método, un recurso necesario, y que con ella a nuestro paciente va a tener una recuperación muy rápida. Puede ser ambulatoria en lo personal. No me gusta por dos motivos, dolor y por la náusea o el vómito que puede tener el paciente. Se va al otro día y tiene una recuperación increíblemente rápida. Al otro día empiezan ustedes a trabajar siempre y cuando hayan hecho una reconstrucción adecuada. En la artroscopía se necesita una curva considerable de aprendizaje y estar haciendo diariamente o rutinariamente. De otro modo, por eso vienen las complicaciones, porque podemos ser muy hábiles para mover, pero no para reconstruir desde la cuestión del diagnóstico. Entonces, por eso la literatura, algunos equiparan los resultados de abierta artroscópica y de acuerdo al tipo de lesión es la resultante, ¿no? Hay dos vertientes y sigue el debate cuál es lo mejor, pero ya les digo a ustedes. Ahora, sin la artroscopía no podríamos nosotros encontrar lesiones acompañantes o concomitantes. Les ponía el ejemplo del lanzamiento en las fases iniciales del béisbol, en donde este tendón del bíceps se desprende y es una lesión slap. O sea, con pura cirugía abierta nosotros no podemos diagnosticar y mucho menos hacer un tratamiento de esto, o si está combinado con un problema de cápsula tampoco. Vean, por eso la necesidad de todos los pacientes utilizar el artroscopio. Y esta es la forma de hacer una reparación abierta. Se pueden utilizar anclas, aunque la literatura dice que hoy en día es mejor hacer túneles para poder reinsertar, como en el caso de aquí, el tendón del supraespinoso. Bueno, esto es algo ya más extremo que se utiliza, que es la prótesis reversa. Aquí la glenoides, vean dónde se halla, ¿no? el húmero en la glena y la glena en el húmero, por así decirlo. Existe un centro que se denomina, bueno, el centro de rotación, tanto en lo que viene siendo la cabeza o donde era la cabeza del húmero con respecto a las glenoides. Y mecánicamente lo que se trata es de medializar ese centro para aumentar el fulcro, para aumentar lo que denominamos torque, es decir, y que el paciente pueda elevar el brazo. Cuando ya hay una ausencia absoluta, cuando ya hay una pérdida, una lesión masiva y irreparable del mango rotador en un paciente añoso de más de 70, 75 años, ya son procedimientos y que además no están exentos de complicaciones, como pueden ver aquí una fractura de acromio. Finalmente, les muestro otros casos de los que vemos en el hospital, porque operar eso, pues cuando tenemos separaciones, una fractura de acromio de más de 10 milímetros, el acromio tiende a distalizarse y con ello a disminuir el espacio subacromial, y con una afección posterior, si dejamos a un paciente, pues va a tener un síndrome de fricción, pinzamiento total de rotura, y entonces lo mejor es hacer un tratamiento quirúrgico, como en este caso con unas placas de pequeños fragmentos, para recuperar nuestro espacio subacromial y nuestro funcionamiento normal de la cintura escapular. Concluyendo, siempre debemos hacer clínica. Aún en centros hospitalarios ortopédicos, a veces el manejo no llega a ser el más adecuado por esto, porque hacemos un mal diagnóstico y de ahí tenemos toda la serie de complicaciones. Creo que a nivel de médicos generales es válido, está al alcance de la mayoría hacer ultrasonido, aunque tienen la desventaja de que se requiere experiencia, mucha experiencia para interpretar los mismos, y transductores de alta resolución. Hay múltiples causas de dolor del hombro y el tratamiento debe ser individualizado, de acuerdo a la edad, a la actividad, a la causa y obviamente enfermedades concomitantes. Hay otro tipo de padecimientos como son la capsulitis adhesiva que pueden confundirnos. El hombro congelado, que decían los autores clásicos. Entonces
eso para donde ustedes muevan les va a dar dolor. Por eso, siempre y por encima de todo, la clínica y posteriormente ya utilizaremos toda la tecnología. Finalmente, quiero hacerles la invitación para nuestro evento magno que va a ser el próximo año en la Ciudad de México, World Trade Center. Este congreso me honra recibirlo y para nosotros, tanto para el doctor Rodríguez, la doctora Casado, un servidor, estamos muy interesados en que haya difusión de la ortopedia, que haya esa comunicación, que haya esos puentes de enlace con la medicina general, que es la medicina de primer contacto en nuestro país. Muchas gracias. A continuación vamos a tener al doctor Mauricio Suárez con un tema también muy frecuente que vemos principalmente en mujeres jóvenes, que es la condomancia papilar. En la parte posterior van a colocar unos botones, los que gusten pasar en lo que continuamos ahorita con nuestra sesión. El doctor nos va a hablar de lo que es la condomancia papilar y posteriormente otro tema que es el los válvulas.